Hola, tío Chins les da la bienvenida al comedor. El día de hoy, tenemos dos historias, la primera nos la manda Saúl, la segunda es de un sobrino anónimo, que las disfruten. Hola tío Chims, te mando mi historia, ojalá la pueda ver en el comedor. Mi nombre es Saúl y te voy a contar mi experiencia. Esto me ocurrió hace algunos años ya. En esa época yo trabajaba por la Torre Latinoamericana, en esa plaza que vende cosas concernientes a la animación y ese tipo de cosas. El metro era mi sistema de transporte y lo utilizaba diariamente. Por aquella época, como era temporada alta, no descansaba ni los domingos y salía tarde del trabajo, ya como a las 10 de la noche, por lo que bajaba y tomaba el metro casi a las 11, pues hacíamos corte de caja y un pequeño inventario. A esa hora, el metro ya casi siempre iba vacío, con muy poca gente, algunos obreros que también venían de sus trabajos, muy cansados al igual que yo. Así mis días eran tranquilos al regresar a casa, siempre me ponía mis audífonos e iba oyendo música, ignorando por completo a las personas a mi alrededor, pues salía del trabajo muy cansado y sin ganas de hablar con alguien, porque además, mi trayecto era muy largo, desde el centro hasta la estación tasqueña. Entonces, un domingo por la noche, cuando el metro iba completamente vacío, ocurrió lo siguiente. Yo iba escuchando mi música como siempre, me senté en uno de los asientos dobles, la puerta que conecta con el siguiente vagón quedó justamente frente a mí, me entretenía con mi música, cuando vi a alguien acercarse a la puerta desde el fondo del otro vagón. Tenía figura de mujer, una mujer muy alta y delgada, vestida totalmente de negro. La vi acercándose muy lentamente a la puerta y me asusté un poco con su extraña apariencia, pero me asusté aún mucho más cuando al fin llegó hasta la puerta y pude ver su rostro. Tenía una horrible mueca en forma de sonrisa, sus ojos parecían no tener vida, pero sentía como claramente me observaba. No supe qué hacer, me quité los audífonos y tenía que pensar en algo rápido, pues creía que si llegábamos a la siguiente estación, ella se iba a cambiar de vagón. Apenas íbamos a llegar a San Antonio Abad y faltaban todavía algunas estaciones para que yo bajara. Me levanté del asiento y me dirigí hasta el otro extremo, siempre son dejar de verle sin darle la espalda, mientras ella seguía con esa grotesca sonrisa. Finalmente llegué hasta el otro extremo del vagón y me pegué mucho a la puerta. Mi plan era bajarme si ella se cambiaba a mi vagón, pues lo que menos quería era quedarme con ella en el andén. Finalmente el metro se detuvo en San Antonio Abad. Pude ver que la mujer de la sonrisa grotesca se bajó del vagón donde venía y efectivamente abordaba el mío. Me asusté demasiado, pero esperé a que sonara el aviso de que las puertas se iban a cerrar y de un rápido brinco, justo cuando comenzaban a cerrarse, salí del vagón, rogando porque aquella cosa no hiciera lo mismo. El metro se alejó con rapidez y yo preferí no abordar otro, aunque por la hora tal vez el que se marchó había sido el último. Salí a Calzada de Tlalpan y aunque me costó algo de trabajo, preferí tomar un taxi para que me llevara hasta mi casa. El chofer del taxi notó mi nerviosismo y mi cara pálida por el susto, pero preferí decirle que me habían querido asaltar. Los días siguieron pasando, yo tenía que seguir trabajando, pero los domingos prefería no tomar el metro y aunque gastaba más, buscaba una ruta alterna para no subir yo solo al metro. Así lo hice por todos los domingos que tuve que trabajar en temporada alta, pues aún no me daba mi aguinaldo y tenía que seguir trabajando. Afortunadamente, entró a trabajar un nuevo compañero que vivía en Metro General Anaya y nos íbamos juntos todas las noches. Con excepción de los domingos, yo no quería irme en metro, le ponía como excusa que iba a casa de una tía a esa hora y por eso me iba por otro lado. Así pasó la temporada alta y comenzamos a salir a la hora normal del trabajo, que eran las 8 de la noche. Nuevamente me decidí a abordar el metro los domingos, pues a esa hora iba más gente y yo iba en compañía de mi colega del trabajo. Platicábamos y eso me servía para no pensar en la mujer de la mueca, hasta que en un domingo abordamos el metro y veníamos sentados platicando. Cuando la volví a ver nuevamente en el vagón siguiente, no pude articular palabra, solamente pude levantar el brazo y señalarla con mi dedo. Mi compañero volteó a ver qué es lo que señalaba y lanzó un grito. Eso
hizo que la mujer avanzara más rápidamente hasta la puerta del vagón. Yo tomé a mi compañero por el brazo y repetí mi estrategia de la vez pasada. Le dije que ella se iba a cambiar de vagón y que teníamos que ser más rápidos que ella. Esta vez el metro se detuvo en el túnel entre Zócalo y Pino Suárez. La mujer nos veía desde la puerta del otro vagón, pero afortunadamente parecía no poder atravesar la puerta. El vagón parecía haberse detenido una eternidad, hasta que finalmente siguió su marcha. Le dije a mi compañero que probablemente el vagón se iba a quedar detenido en Pino Suárez, y que teníamos que correr en cuanto el vagón abriera la puerta. Le dije que no volteara, como si supiera lo que estaba haciendo. El metro al fin llegó a la estación, abrió las puertas y los dos corrimos lo más rápido que pudimos. Detrás de nosotros escuchamos una horrible carcajada, pero ninguno de los dos volteó, seguros de que la risa venía de esa horrible mujer. Llegamos hasta los torniquetes y el policía nos preguntó qué nos había pasado. Yo dudé en decirle, pero mi compañero le explicó lo que había pasado. Contrario a lo que yo esperaba, el policía no se burló y nos dijo que ya mucha gente la había visto, pero nunca se le podía ver en las cámaras, y que cuando alguno de ellos iba a la antena a comprobar lo que la gente decía, la mujer simplemente había desaparecido. Salimos del metro y le dije a mi compañero que esa era la razón por la que no me gustaba viajar en metro los domingos, pues ya era la segunda vez que la veía. Mi compañero me dijo que él no creía en esas cosas y que precisamente por eso se había asustado mucho más al verla. Ya no quisimos regresar al metro y yo le enseñé la ruta alterna que había encontrado para ir a casa. Nos fuimos juntos y él, todo el camino, iba repitiendo que aquello era imposible aunque lo hubiera vivido en carne propia. Llegamos primero donde él se bajaba, nos despedimos y nunca volví a verlo, pues jamás volvió a trabajar, así que nuevamente volví a regresar solo a casa, siempre evitando el metro los domingos y evitando la mujer sonriente del metro. Después de todo lo que viví, tío Chimps, me puse a investigar en internet quién o qué es esa cosa. Me llevé una gran sorpresa al saber que no soy el único que ha tenido un encuentro con la mujer sonriente del metro, que hay más personas que se la han topado y que han sentido el mismo horror que yo sentí. Por eso te mando mi testimonio, para que la gente sepa que lo que se dice del metro es muy real. ¿Qué tal, tío Chimps? Te mandó esta historia sobre algo que nos pasó a unos amigos y yo hace algunos años. Ojalá mi historia sirva para el comedor. Hace algunos años, yo vivía cerca de un pueblo, donde había muy poco tránsito y pocas personas. Éramos tan pocos que ya nos conocíamos entre toda la gente del pueblo, y si alguna vez has vivido en un pueblito, sabes que la gente siempre es unida. La vida en ese pueblo era muy tranquila, realmente no había problemas y todos éramos de alguna manera cercanos, solamente que para conseguir algunas cosas, forzosamente teníamos que salir del pueblo, el cual no mencionaré dónde se encuentra para evitar cualquier tipo de polémica. Así pues, la única salida de ese pueblo era una carretera con una curva muy pronunciada. Había que transitar con mucho cuidado por ella, pues los accidentes se ocurrían con mucha frecuencia, tanto de los camiones que abastecían las tienditas locales, como los grandes camiones que venían por los pocos productos que producía el pueblo y que son en la mayoría productos animales. Así, de vez en cuando yo salía del pueblo para ir a la ciudad y comprar mis cosas. En aquella época yo era un adolescente y me llamaban mucho la atención cosas que no se vendían ni se conseguían en mi pueblo. Mi papá, que en paz descanse al día de hoy, era un rico ganadero del pueblo. Yo comencé a trabajar a temprana edad con él y pude ahorrar lo suficiente para comprarme una motocicleta, la cual me llevaba y me traía perfectamente. Así ocurrió que yo quería un aparato de sonido y, como dije, a mi pueblo no llegaban esas cosas, por lo que una vez que ahorré lo suficiente, me dirigí a la ciudad a comprar lo que tanto quería. Me fui temprano, porque era domingo y quería regresar antes del mediodía para gozar de mi nuevo aparato, pero no contaba con que el modelo exacto que yo quería era el de novedad y estaba agotado en todas partes, así que tuve que buscar en varias tiendas de la ciudad. Esto me llevó varias horas, hasta que finalmente lo encontré y feliz regresé a casa, pero ya estaba anocheciendo y seguramente mi familia ya estaría preocupada por mí. Debo decirte que la época de la que te hablo, no eran tan comunes los celulares, así que me apresuré a regresar a casa.
había ya tráfico para salir de la ciudad y cayó la noche mientras yo regresaba a casa, la carretera estaba muy oscura, pues no había alumbrado público, me pareció una buena oportunidad para probar mi motocicleta y su luz en la noche, pues hasta ese momento no había tenido la oportunidad de hacerlo, pero manejé con mucha precaución, pues llevaba la caja con mi aparato de sonido y además recordaba lo peligroso de la carretera con su curva, seguí adelante y justo delante de mí, en lo más pronunciado de la curva, la pude ver con la luz de mi vehículo, era una mujer joven y hermosa que pedía que la llevara, como te dije antes, ya todos en el pueblo nos conocíamos y me pareció muy extraño no reconocerla, bajé la velocidad hasta que quedé frente a ella, pero antes de que pudiera decir o hacer algo, se metió entre los árboles, desapareciendo muy rápidamente de mi vista, me quedé confundido un momento y acerqué mi motocicleta a la orilla del bosque, saliendo de la carretera, pues me extrañaba mucho que una chica así se hubiera internado en el bosque oscuro. En esa época yo aún era un adolescente que no medía peligro ni consecuencias, eso fue lo que me motivó a tratar de buscarla, pero mientras trataba de ver algo en la oscuridad, un fuerte ruido me alertó, se trataba de un camión que venía a demasiada velocidad saliendo del pueblo, además, venía con las luces apagadas, pasó tan rápido que el suelo vibró con fuerza, me quedé muy asustado en ese momento, pues si la chica no me hubiera hecho una seña para detenerme, seguramente el camión me hubiera impactado y no te estaría contando esta historia el día de hoy. Me quedé un momento respirando profundamente para tranquilizarme del susto que me había llevado, hasta que volví a seguir mi camino y cuando al fin llegué a mi casa, pude respirar tranquilo. Mi papá y mamá me preguntaron qué me había pasado y por qué llegué tan tarde, les expliqué mi historia, pero lo de la chica de la curva no me lo creyeron. Al día siguiente, invité a mis amigos para que vieran mi nuevo equipo de sonido y entre plática y plática, comenzamos a hablar de espantos, como de la Llorona y seres similares. Me daba pena contarles lo que me había pasado, pues pensé que me iban a tachar de loco o de algo peor, pero a fin de cuentas me animé y les conté, contrario a lo que pensaba, nadie se rió de mí, al contrario, me pusieron mucha atención y cuando finalmente terminé de contar mi historia, uno de mis amigos me dijo que él ya sabía de la chica de la curva, pues en una ocasión fue con su papá a la ciudad y cuando venían de regreso, ya también de noche, la chica les pidió que la llevaran al pueblo, la subieron a su auto y aunque trataron de hacer plática con ella, nunca les contestó una sola palabra, pero más delante de donde la recogieron, vieron a algunos sujetos haciéndoles señas para que se detuvieran, pero fue entonces cuando vieron a la chica de la curva entre estos sujetos y ya no estaba a bordo de su auto, por lo que el papá de mi amigo aceleró y siguió de largo, mientras mi amigo volteó y vio a esos sujetos sacar navajas y atacar al aire, justo donde la chica había estado parada. Después de esa historia todos comentamos que no era un espíritu malo, por el contrario, ayudaba a la gente a llegar con bien a su destino, así que nos organizamos entre todos y al día siguiente fuimos a dejarle una veladora ahí donde siempre se aparecía. Muchos años después, cuando yo ya era un adulto y me decidí a salir del pueblo para irme a vivir a la ciudad, decidí hacerlo de noche, como una especie de ritual, para saber si me iría bien o no lejos de mi pueblo. Salí de noche en mi auto, con mucha precaución y tranquilidad, no pude verla por ningún lado y eso lo tomé como un buen augurio. Ya había pasado la curva, cuando decidí regresar, detener mi auto donde ella aparecía, rezar un Padre Nuestro y darle las gracias por haberme cuidado hace muchos años atrás. En cierta ocasión, después del incidente que tuve con ella, pasó que apareció justamente a la entrada del pueblo. Todas las noches alguien la veía y se asustaban mucho, pero yo sabía que si ella estaba ahí, era por algo, no había venido hasta el pueblo por nada. La gente del pueblo se dio cuenta de que era un ser que ya no pertenecía a este mundo y pidieron al padre de la iglesia que fuera a exorcizarla. Yo les pedía que no lo hicieran, pero nadie me escuchó, a pesar de que el padre fue a rezar y a regar agua bendita donde ella aparecía a la entrada del pueblo. Nada logró, pues ella seguía apareciendo, se vino la época de lluvia y aún así, ella seguía apareciendo cada noche a la entrada del pueblo. Por miedo al fantasma se cancelaron todas las salidas a la ciudad, afortunadamente así fue, pues una semana después de que ella aparecía todas las noches sin falta, un cerro se deslavó y de haber caído sobre un camión o un auto, hubiera causado un muy grave accidente. La carretera tardó casi 2 meses en ser reparada, pero ella nunca volvió a aparecer en la entrada de nuestro pueblo.
Dejé mi pueblo hace como 18 años y aunque nunca he regresado, aún tengo contacto con mis viejos amigos, quienes me comentan que aún al día de hoy, la chica de la curva sigue ayudando a las personas del pueblo, al prevenirlas de algún peligro o accidente que pudieran sufrir. No sé por qué esa chica se ha mantenido ahí por tantos años, si está pagando una penitencia o simplemente es el ángel de la guarda del pueblo, pues nunca se mueve de su curva y siempre desaparece en el espeso bosque después de haber hecho el bien y ayudado a alguien, pero como sea, yo siempre estaré agradecido con ella por haberme salvado aquella vez. Me decidí a enviarte mi historia, tío Chimps, para que todos los del comedor vean que hay también espíritus buenos que pueden ayudar a las personas. Muchas gracias por haber escuchado estas dos interesantes historias. Por favor, recuerden suscribirse y regalarnos un like, compartan el vídeo a quien le interesen estas historias y recuerden unirse como miembros al comedor o regalarnos un super gracias para apoyar económicamente al canal. Tío Chimps desde su comedor familiar te da las gracias.